Hola con todos, hoy día vamos a hablar acerca de los medios de cultivo artesanales específicamente, porque hay muchas clases de medios de cultivo y hoy vamos a tratar si es posible o no trabajar con medios de cultivo artesanales que ustedes lo puedan hacer en su casa. Primero, ¿qué es un medio de cultivo? Esto es un conjunto de componentes que crean las condiciones necesarias para el desarrollo de los microorganismos. Tiene macronutrientes, micronutrientes y elementos traza. Si tú conoces las necesidades nutricionales de tu grupo microbiano, es muy posible que sí puedas trabajar con medios de cultivo artesanales en tu propia casa, en tu finca o donde tú quieras, teniendo en cuenta ciertas normas de esterilización y cumpliendo con los elementos necesarios para el desarrollo de ese microorganismo. Vamos a empezar viendo la clasificación de los medios de cultivo. Primero son según su naturaleza y según su estado físico. Hay muchas más clasificaciones, pero las que más nos interesan para lo que es medios de cultivo artesanales son estas dos. Entonces, según la naturaleza, pueden ser naturales, es decir, con elementos que ustedes pueden conseguir alrededor suyo, como por ejemplo las papas o el arrocillo, y sintéticos, que son a través de reactivos químicos. Y otra es semisintéticos. Semisintéticos es que ustedes pueden mezclar, por ejemplo, la dextrosa que compran en el proveedor de reactivos químicos con la papa que tienen ustedes sembrada ahí. Entonces ustedes hacen un medio de cultivo de papa dextrosa a partir de la papa y la dextrosa. Por eso se llama agar PDA, que originalmente se lo hacía a base de papas. Pero si ustedes no tienen dextrosa, pues tranquilamente lo pueden hacer 100% natural, que sería la papa y añadiéndole azúcar también. Según su estado, pueden ser sólidos, semisólidos o líquidos. Sólidos sirven para hacer aislamiento de los microorganismos, tanto para hongos como para bacterias. En el caso de los semilíquidos, más se utiliza para ver movilidad, hacer algunas pruebas bioquímicas, que es para identificación. Y en el caso de los líquidos, se utilizan para suspender los microorganismos, preparar inóculos o hacer curvas de crecimiento en el caso de las bacterias. La verdad es... Pero toda esta información que hemos hablado se aplica principalmente a lo que son medios de cultivo. Pero si estamos hablando ya de sustratos, que es en el medio en el cual el microorganismo se va a desarrollar, pues la cosa cambia un poco. Entonces, por ejemplo, yo tengo este sustrato sólido, que es a base de café. Aquí yo puse a crecer tricoderma, entonces se puede ver lo bien que se desarrolló el tricoderma, tiene una gran cantidad de esporas. Y asimismo utilicé este sustrato a base de arrocillo para producir también tricoderma, lo cual me creció bien. Ahora, ¿puedo producir hongos en forma líquida? Sí, lo puedo hacer si cumplo los requerimientos necesarios. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un caldo papa dextrosa y en ese caldo se está produciendo Beauveria bassiana y en el otro que ustedes vieron atrás se está produciendo Metarrhizium spliae. Entonces sí se puede producir hongos de forma líquida y de forma sólida. Si yo produzco hongos de esta forma, que es la líquida, entonces me va a también permitir extraer metabolitos. Ahora, en el caso de las bacterias, no es recomendable hacerlo solamente sólido, sino que es preferible hacerla en forma líquida y hacer escalonamientos para las bacterias, porque ellas prefieren estar en un medio de cultivo líquido. En cambio, el hongo necesita un sustrato donde agarrarse a la hifa, donde se tiene que agarrar la hifa. Entonces las hifas van buscando caminos y van moviéndose así, buscando dónde sostenerse. Pero en cambio, la bacteria no. La bacteria, muchas de ellas ni siquiera tienen motilidad. Entonces muchas veces lo que ellas necesitan es un medio líquido donde ellas sí tengan una mayor facilidad de reproducción y donde tengan todos los nutrientes que ellas necesitan. Entonces, esto es básicamente sobre medios de cultivo artesanales. Si ustedes desean aprender más, vamos a hacer un taller el 30 de septiembre en Guayabamba y vamos a trabajar todo lo que es medios de cultivo artesanales, tanto para hongos como para bacterias, y vamos a producir levaduras, lactobacillus, Beauveria bassiana, también tricoderma, y trabajaremos todo el día con respecto a esto de los medios de cultivo, cómo esterilizar, cómo preparar, cómo saber si está bien, cómo procesar y cómo inocular, que es lo más importante. Muchas gracias por haberme escuchado y cualquier duda me la pueden dejar.